Señor, gracias Padre por este día y gracias Dios porque tú, Señor, nos hablas, mi Dios, tú nos escuchas y mi Dios, en este momento, Padre, que abrimos tu palabra, hoy queremos nosotros escuchar tu voz. Padre, te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor, a poder entender las verdades de tu palabra, mi Dios, a poder confiar en ti, Señor, en cada circunstancia que nos pasa, mi Dios, sabiendo que tú eres quien tiene el control de todo, Padre, sabiendo, Señor, que tú eres el que obra en nosotros para gloria tuya también, Señor. Oramos, le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Una de las cosas que nos damos cuenta también cómo Dios obra o cómo Dios nos habla, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado cuando Dios nos quiere decir algo, a veces insiste sobre lo mismo. Y yo me refiero a esto en la semana, bueno, en la semana menciono yo, ¿cuándo tuvimos el devocional con los muchachos el sábado? El sábado, ¿eh? El sábado preparé un devocional por los muchachos, todavía no preparaba el estudio de hoy. Estamos estudiando una serie y resulta ser que el tema pues está muy relacionado. Así que cuando Dios te quiere decir algo, a veces insiste en ello. Y hay veces que lees un versículo o te tocó en el devocional un versículo, luego vas y escuchas una predicación y resulta ser que es el mismo versículo, y luego vas y alguien te menciona el mismo versículo y puede ser que Dios te quiera decir algo. A veces así obra Dios, marcándote lo mismo e insiste en ello. Hay muchas maneras de poder decir Dios me está hablando. Hay veces que lees y hay que ser tan sensibles que sencillamente una lectura de la palabra y un versículo te marque, te llegue al corazón, pero a veces Dios insiste, tocando la puerta. El tema de hoy es ¿por qué sufrimos? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de decir no puedo aguantar? Y estamos estudiando una serie que son las mentiras de Satanás. Mentiras que creemos y que porque las creemos afectan nuestra vida a tal grado de que nos hacen desconfiar de Dios mismo. Y esta mentira es no puedo aguantar. Es la mentira del no puedo aguantar, ya no, esto es imposible para mí. La Escritura dice que Dios nunca nos va a probar, no nos ha sobrevenido ninguna tentación, específicamente podría ser ahí ninguna prueba que no sea humana, sino que Dios dará juntamente con la tentación la salida, con la prueba la salida para que podáis soportar. Así que no existe una prueba a la cual algún cristiano sea sometido, la cual sea insoportable. Falso o verdadero. ¿Qué pensarán ustedes de esto? Si Dios estuviera con nosotros, piensa en esta frase, si Dios estuviera con nosotros, no pasaríamos tantos problemas. Falso o verdadero. Si Dios estuviera, alguno dice, estoy pasando por muchos problemas, entonces eso prueba de que Dios no está conmigo. O él tiene problemas, conocemos a algún hermano en Cristo que está pasando problemas, entonces no, es que algo ha de haber hecho y Dios no está con él, por eso le está yendo mal. Y empezamos a juzgar a otros o en nosotros mismos. Por el contrario, también podríamos pensar, me está yendo bien, entonces Dios está conmigo. Falso también. Dios no quiere que sus hijos sufran, el sufrimiento siempre es causado por su propio pecado. ¿Esta frase es verdadera o es falsa? No siempre, vamos a analizar eso, no siempre el sufrimiento es causado por el pecado, pero en ocasiones sí. Una prueba puede ser motivo de regocijo porque nos ayuda a madurar. Falso o verdadero. Analicemos esto, la mentira. ¿Cuál es la mentira aquí? ¿Qué es lo que nos inquieta? Dice, cuando algo malo sucede es común escuchar ¿dónde está Dios? ¿No? Escuchaba de alguien que platicando nos decía, no, es que conocí una familia o algunos que me mencionaban que no querían escuchar de Dios porque les estaba yendo tan bien que decían, nos está yendo muy bien, así que no me hables de Dios, Dios está conmigo, me está prosperando económicamente, me va bien, entonces Dios está conmigo, no necesitaban escuchar de Dios. ¿Conoces a alguien así? Pero resultó ser que a esta familia después le empezó a ir mal, tan mal que decían, no me hables de Dios porque estoy enojado con Él. O no quiero saber nada de Dios, Dios me abandonó. Entonces no querían saber de Dios ni en la prosperidad, ni quisieron saber de Dios en las dificultades. Creo que no es cuestión de dificultades o de prosperidad. El que no quiere escuchar de Dios, no quiere escuchar de Dios porque el corazón es duro. Naturalmente, el ser humano
no busca a Dios. Algunos dicen, no, es que yo siempre busqué a Dios, lo siento, pero la Biblia dice que no. O sea, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. O sea, por iniciativa propia, yo no busco de Dios, es Dios el que busca de mí. Siempre Dios toma la iniciativa. Y si algo puedo yo hacer por Él o para Él, es porque Dios también provoca en mí el querer como el hacer. Así que agradecemos a Dios por eso. Dice también aquí, dice, algunos piensan, me doy por vencido, ya no aguanto. ¿Por qué estoy pasando por tantas pruebas? Si soy hijo de Dios, ¿por qué Dios me está tratando así? Hay momentos de dolor en los cuales todos quizá queramos saber por qué. Algunas veces he escuchado yo personas que dicen es que no tienes que decirle a Dios por qué. Yo creo que es válido que le preguntes a Dios por qué. Ahora, que Dios te conteste es diferente, a lo mejor nunca te lo dice por qué. ¿Por qué te está pasando eso? Pregúntale si quieres, no es pecado preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero lo importante es saber el qué quiere Dios sacar de ello. No hay, en cuanto a esto del sufrimiento, una respuesta fácil en la Biblia, pero la Biblia sí tiene mucho que decir al respecto. La verdad, hoy tengo muchos versículos, no quiero yo proyectarlos el día de hoy, habemos muchos aquí con Biblia, entonces le voy a pedir por favor a los que no traen Biblia, o quizás tenemos algunos invitados, algunos que nos acompañan por primera vez o que tienen poco asistiendo, por favor las personas que estén cerca apóyense. ¿Para qué? Para que podamos nosotros estar buscando en las Biblias. Algunos lo traen en su celular, pueden usarlo. Yo les recomiendo de preferencia traigan Biblia impresa. Si alguno no tiene, acérquese conmigo, ¿ok? Ahí tenemos la posibilidad de conseguir algunas Biblias, hay Biblias de buen precio y también tenemos la posibilidad de personas que no tengan los recursos de adquirir una, darles una, ¿ok? Pero les recomiendo traer a la iglesia una Biblia impresa, porque después los muchachos no sé por qué, pero usan el WhatsApp para leer la Biblia, entonces como que no es la aplicación correcta. Pero bueno, la verdad, voy a analizar algunos versículos, los cuales vamos a ir un poco rápido. Hebreos 13, 5 al 6. Hebreos 13, capítulo 5 al 6. Primer lugar, primera verdad que tenemos que analizar. Dios en ningún momento nos ha abandonado. Siempre está a su lado. Muchos conocen la historia de las huellas en la arena, ¿no? Y de aquel hombre que mirando hacia el pasado, viendo su vida como si fuese un caminar en el mar, dice que en los momentos de más dificultad veía solamente sus huellas, mientras que en los momentos de felicidad veía las huellas de él y las del Señor. Y él decía, Señor, ¿por qué en los momentos de dificultad me abandonaste? Y conocemos, ¿no? La historia, ¿qué dice la historia que respondió el Señor? Una poesía por ahí que podemos decir, un pensamiento bonito. Yo te llevaba en brazos. El concepto es bíblico, dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No te dejaré ni te desampararé. Esta frase se repite continuamente en la Escritura. Él no te va a dejar. Por eso, dice aquí, ten costumbres sin avaricia, estate contento con lo que tienes, ten contentamiento en tu vida y en tu corazón, porque Él no te ha abandonado. Estás pasando dificultades, Él no te ha abandonado, así que puedes estar contento aún con las pruebas que hoy tienes, porque Él no te ha abandonado. En segundo lugar, segundo concepto de esta verdad que estamos analizando sobre el sufrimiento, vamos a verla en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. ¿Merezco esto que me está pasando? Muchas veces no puedo entender yo la causa, pero es importante saber que nada sucede por casualidad. Hay un plan para cada cosa. Dios es
soberano y Él controla las circunstancias que están pasando. No escaparon de tu mano. Dice Romanos capítulo 8, versículo, ¿qué dije? 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está hablando acerca de la soberanía de Dios también. Él tiene control de cada circunstancia que pasas. Memoriza este versículo también, Romanos 8:28. Es un versículo que te va a ayudar a tu propia vida y aún también quizás en la oportunidad de aconsejar a alguien que está pasando un momento difícil. Mira, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero ¿cómo puede esto ayudarme para bien? El Señor sabe, Él sabe. Yo no, con este estudio que vamos a tener, no te voy a dar las respuestas para cada una de las circunstancias que podrías estar pasando. Pero ¿sabes qué? Él sí las tiene. Y el punto principal que tenemos que entender es que Él tiene control de lo que te está pasando. Aunque lo veas que es una injusticia terrible, Él tiene control. Aunque veas que es algo imposible de soportar, Él tiene control. Y a veces cuando está lastimándote y tú no tienes el control o lastima a alguien que amas, por ejemplo, como decía Carlos, nunca es difícil ver a los hijos sufrir y sentirte impotente de hacer algo. No poder hacer nada. Los medios que tienes no alcanzan para ayudar. He escuchado padres que han visto morir a sus hijos a un bebé y sentirse impotentes. No hay nada más horrible que ver a tu hijo morir en la cama. Nos contaba con lágrimas en los ojos Ovidio, y algunos lo conocen. Ovidio predicó alguna ocasión aquí, Ovidio Rosoto, y él decía, bueno, yo tengo, no me acuerdo el total de los hijos que mencionaba, creo que eran 5, dice 2 en el cielo y 3 aquí, pero los tengo, no los he perdido, están allá. Tercera cosa que vamos a analizar aquí, tercer punto sobre esta verdad. Ante la pregunta, ¿por qué sufrimos?, veremos algunas respuestas en esta lección. Pero hay que entender una cosa, ya mencioné yo algo en cuanto a esto. La pregunta más importante no es el por qué, es válido que la hagas, pero la pregunta más importante que necesitas tú hacerte es ¿cómo responderé al sufrimiento? Eso es lo importante, ¿cuál será tu actitud? Y eso es lo que queremos nosotros entender en este estudio. ¿Con qué actitud enfrentaré yo el sufrimiento? Lo que me va a pasar. Siguiente punto, en cuanto a la verdad. Cuando algo malo sucede, hay dos opciones. Primero, te puedes deprimir, enojarte y quejarte. O puedes tomarlo como una escuela para formar tu carácter. Primera de Pedro 5:10. Tenemos Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 10. Aquí está, dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a regresar a Primera de Pedro un momento más. Primera de Pedro está escrito para cristianos de origen judío que estaban pasando por persecución y sufrimiento y necesitaban consuelo. Un pastor decía, y lo escuchaba en una ocasión, hoy la iglesia de hoy en día necesita menos exhortación y más consuelo. A veces sí necesitamos exhortación, necesitamos unos buenos talones de oreja, ¿no? Pero necesitamos consuelo. Este estudio de hoy tiene que ver con eso, con entender la razón del sufrimiento y poder consolar a aquellos que lo necesitan. ¿Existe un evangelio sin dolor? O cuando nosotros compartimos el evangelio, la Biblia, la verdad de la Biblia, ¿existe ese evangelio sin dolor? El concepto de decir que la voluntad de Dios es que sus hijos nunca sufran, que si te conviertes a Cristo no va a haber más sufrimientos. Hay algunas personas que piensan eso, oye, me convertí y ahora que soy cristiano me sufro más que antes, me va peor que antes. Estas personas que piensan que
la voluntad de Dios es que sus hijos nunca sufran. Dicen, por lo tanto, que cuando un creyente sufre es por causa de su pecado o por causa de su falta de fe. Y hay muchos que proclaman este evangelio fácil, un evangelio sin dolor. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver que todos sufren, aún los justos, sin que sean necesariamente resultado de la ira de Dios. No debemos extrañarnos cuando vemos a un hermano sufrir. No debemos extrañarnos cuando viene el sufrimiento en nuestras vidas. Es normal y es necesario, como lo vamos a analizar más adelante. Acompáñenme ahora, por favor, a Juan capítulo 16, versículo 33. Como les digo, hoy vamos a andar por todos lados en la Biblia, ¿ok? Así que Juan 16, 33. ¿Qué dijo Jesús sobre la tribulación aquí? Juan 16, 33. Lo leo. Espero un poco que me acompañen ahí y lo leemos, ¿ok? Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán ¿qué? Aflicción. En Cristo tendremos paz, en el mundo tendremos aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Aquí el tema de la confianza, de la fe. Hay dos virtudes cristianas sumamente importantes en las dificultades, que es fe y segundo, esperanza. Fe y esperanza. Y creo yo una más también, tres virtudes serían fe, esperanza y podríamos agregar también el hecho de la paciencia. ¿Ok? Entonces vamos a estar analizando esas tres virtudes en un momento también. Es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran, y si sufren es a causa de su propio pecado. Entonces, no. Dos pasajes más para responder a esto. 2 de Corintios 11, versículo 23 al 28, y vamos a ver también 1 de Pedro 4, 12 al 14. Ya les había dicho, hoy vamos a tener mucha Biblia, muchos versículos se van a mandar para acá, así que voy a ir un poco despacio ahí para dar tiempo. Primero, 2 de Corintios 11, versículo 23 hasta el 28. Dice 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. Leo. No, es 2 de Corintios. ¿Sí dije segunda? Sí, entonces me confundí yo. 2 de Corintios 11, 23. Dice: son ministros de Cristo. Está hablando aquí Pablo de ciertas personas que estaban introduciéndose ahí en la iglesia de Corintios, estaban acusando a Pablo, y empieza a hablar acerca de ellos. Son ministros de Cristo esos que están acusándome como si estuviera loco. Hablo, dice Pablo, yo más, en trabajos más abundante, comparándose con esos hombres que estaban atacando a Pablo, en azotes sin número, en cárceles más, todo lo que he vivido Pablo, azotes, cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Es interesante que no todas están registradas en el libro de los Hechos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación sobre todo las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Entonces, ¿qué piensas de aquí? ¿Pablo sufría por pecador? No. Fíjate, avanza un poquito, capítulo 12, versículo 10. Este no estaba aquí en la lista de los versículos que veríamos, pero leámoslo. Dice 12:10. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? ¿Queda claro, no?
Pablo no sufría por pecado. Otro pasaje que conviene que veamos es 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro 4, 12. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué? ¿Dios me abandonó? No te sorprendas como si fuera algo extraño. En otras palabras, la prueba es normal. Tiene un propósito. Dios la tiene bajo control. No te extrañes si viene una prueba en tu vida como si pasa algo extraño. Dice aquí, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, si se burlan de ti por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces aquí vemos nosotros también un caso más de esta prueba por la cual el cristiano puede pasar y que Dios tiene bajo control, no por su pecado, sino por el propósito de Dios. El versículo 14 dice específicamente que hay veces que los cristianos sufren por el hecho de ser cristianos, por el hecho de porque se identifican con Cristo. ¿Ha sufrido? No sé si a alguno de ustedes le ha tocado sufrir alguna vez por ser cristiano. Por causa de que eres cristiano sufres. Justamente compartíamos el viernes por motivos de oración, ¿no? De nuestro hermano Jaime, de que por ser cristiano estaba a punto de perder su trabajo. Hay muchos casos así. ¿Cómo debe responder al sufrimiento? Vamos a apuntar dos cosas que se mencionan en 1 de Pedro 4, versículo 19. Dice 1 de Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuáles son estas dos cosas que tiene que hacer el cristiano ante el sufrimiento? Encomendar su causa a Dios. Dios la tiene bajo control. Pero aunque Dios la tiene bajo su control, ¿cuántas veces no le queremos arrebatar el control? ¿No? ¿Qué significaría encomendar la causa? Estoy pasando por una dificultad, por una prueba, pero yo de esta yo salgo. Yo me metí en esta, yo salgo en esta. Puede ser que tú te hayas metido en ella, pero encomendar tu causa a Dios significa colocarla en sus manos. ¿Para qué logre? Decirle, Señor, tú tienes el control. No significa decir, yo ya no voy a hacer nada, porque hay veces que tú tienes que hacer algo. Hay ocasiones en que no podrás hacer nada, pero hay muchas veces en que sí tienes que hacer algo. Pero aún cuando a ti te toca hacer algo, encomendar tu causa al Señor significa reconocer que Él tiene control. Y aunque Él tiene control, no se lo arrebates, entrégaselo, suelta, abre la mano y dale a Él el control de las circunstancias difíciles que están pasando, para que Él obre, pero particularmente para que Él obre en tu corazón, porque ese es el gran propósito de Dios en la prueba, enseñarte, es una escuela. Así que encomienda tu alma, es la primera cosa, encomienda tu vida y las circunstancias a Dios. Pero hay una más que pide este pasaje que tú hagas. ¿Qué más tienes que hacer? Hacer el bien. Porque muchas veces en la prueba parece ser que la salida más fácil de la prueba es hacer el chueco, ¿no? Es hacer el mal. Encomienda tu alma a Dios y haz el bien. Haz lo correcto. Aun cuando lo correcto parece tener consecuencias más graves, que parece que por hacer lo correcto te vas a meter en problemas aún más difíciles. ¿Y cuántas veces somos probados con algo tan sencillo como decir la verdad o mentir para salir rápido del problema? Viene esa circunstancia, recuerda el versículo: encomienda tu alma, encomienda tu causa al fiel Creador y haz el bien. Señor, voy a tener que decir la verdad, voy a tener que hacer esto que es lo correcto, me va a meter en problemas, pero lo pongo en tus manos, como dice tu palabra. Requiere fe, ¿no? La prueba requiere fe.
Y es una prueba que va a demostrar tu fe, va a fortalecer tu fe. La obediencia requiere fe. Y cuando venga en esas pruebas, tu fe está siendo probada. Y tú puedes salir edificado. El sufrimiento no es motivo de quejarse, al contrario, es una oportunidad para crecer. Esto sucede cuando el creyente entrega todas las circunstancias de su vida a Dios y sigue haciendo el bien en medio de su dolor, aún en medio de su dolor. A veces uno sufre como consecuencia directa del pecado, de la propia rebeldía, pero qué bueno es Dios, ¿no? Que aun cuando yo soy el responsable 100% de lo que me está pasando, porque yo me metí en esto, Dios no abandona al hijo rebelde, sino lo que Él quiere es restaurarlo. Dios disciplina en amor hasta que vuelva al camino recto. Acompáñenme a Hebreos 12, versículos 5 y 6. Hebreos 12. Todo este pasaje de Hebreos 12 está hablando acerca de la disciplina. Y dice Hebreos 12:5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si hay reprensiones, porque sí hay un castigo. He escuchado muchos que dicen: no, Dios no castiga, pensando que el castigo es algo de un Dios malo. Dios no es malo, pero Dios sí castiga y lo hace en amor. La obra de pecado puede ser disciplinada y castigada por Dios. Por eso dice aquí: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Y por qué serás reprendido? ¿Por algo bueno que hiciste? ¿Estás sufriendo por algo bueno? Analízate, porque posiblemente sea una reprensión. Y una reprensión es como si fuera un castigo. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Ok? ¿Qué quiere Dios lograr con el sufrimiento? Ya analizamos ahorita la primera pregunta, que es: ¿existe el Evangelio sin dolor? Vimos que no, pero Dios está con nosotros. Analizamos esta primera parte. Ahora analicemos la segunda parte de este estudio, que sería: ¿qué quiere Dios lograr con el sufrimiento? Primero, vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Ya habíamos estado hace un momento ahí en Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Una vez más, regresamos a este versículo. Romanos 8, 28. Preguntamos aquí: ¿hay un plan para su vida? O sencillamente Dios, muchos piensan que Dios es como que Él, creen en Dios como que Dios creó el mundo, creó la vida, y como que si Dios fuese el hombre que lanzó la primera pelota en un partido de béisbol, y ya dejen que el partido corra. Él vino, pateó la pelota y que el partido corra, y Dios no se mete más. Hay muchos que piensan que el mundo es un mundo a la deriva. Dios lo hizo, sí, que Dios existe, pero a Dios no le importa más lo que está pasando aquí, y menos tu vida. Mucha gente piensa eso. ¿Es un Dios así, que abandonó el mundo a la deriva? Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Dios abandonó el mundo? No. ¿Qué concepto podrías entender en esto? ¿Hay un plan para tu vida? ¿Dios tiene un plan por lo que estés pasando, por lo que has pasado, lo que pasarás? Definitivamente Dios es soberano sobre esas cosas y Él tiene control. Él cuida de ti, y en ese cuidado que está teniendo de ti, Él te ayuda en la prueba, a través de la prueba, y te ayudará a madurar en ella. El apóstol Pablo pudo hablar de su propia experiencia sobre el sufrimiento. Vamos a buscar 2 Corintios 4 para ver su perspectiva sobre el sufrimiento. 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12. ¿Ok? 2 Corintios 4, 7 al 12. Espera un momento y ahorita leo el pasaje.
Dice 1 Corintios 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Desamparados sería sin esperanza, perseguidos, pero mas no desamparados. No desesperados, sí, yo leí mal, perdón. La primera es en apuros, mas no desesperados o sin esperanza, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Los sufrimientos y el propósito de Dios. ¿Por qué será que Dios permite las debilidades según este pasaje? ¿Qué piensan? Versículo 7. Según el versículo 7, ¿por qué Dios permitirá que haya pruebas? Que la excelencia del poder sea de Dios. Finalmente Dios se manifiesta, Dios muestra su poder. ¿Qué actitud ves de Pablo en estos pasajes, versículos 8 y 9? ¿Una actitud de desesperanza? No, es una actitud positiva, una actitud sabiendo que Dios tiene control. Y si Dios tiene control, ¿qué hay para nosotros? Esperanza. Algunos dicen, si Dios estuviera conmigo, no hubiera pasado esto. Y vienen grandes pruebas que tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me permitió pasar? Dios, ¿por qué no estabas conmigo cuando pasó esto? ¿Cómo podemos responder a estas pruebas? Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. ¿Cómo debo responder a las pruebas? Estamos analizando aquí, ¿qué quiere Dios lograr con el sufrimiento? Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo, aquí la palabra sumo gozo es como si fuera el gozo mayor, es el de más alto nivel. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pero es Santiago, algunos dirán, pues igual como Santiago, ¿no? Porque, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puedo yo gozarme cuando estoy siendo probado? Porque hay una razón. Hay una razón para la prueba. Esta razón es la que puede llevarme a entender que puedo tener sumo gozo. Es la razón de la cual puedo yo gozarme en la prueba, porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa. Permanece debajo de esa prueba a la cual está siendo sometido. ¿Para qué? Para que la prueba tenga su obra completa, que se produzca el fruto deseado. Todo esto lo estudiamos también al principio con nuestro hermano Heriberto cuando vimos Santiago. ¿Cómo debería responder entonces a las pruebas? ¿Cuál sería la respuesta? Con gozo, con un sumo gozo. ¿Por qué? Porque la prueba tiene un propósito: paciencia. ¿Qué otros propósitos tiene Dios con la prueba? ¿Algún otro propósito? Vamos a ver 2 Corintios capítulo 1. ¿Qué otros propósitos tiene Dios con el sufrimiento? Según 2 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 6. Leamos esto. 2 Corintios 1, 4 al 6. Voy a leer desde el 3. Les he mencionado yo en varias ocasiones las palabras clave, ¿no? En este pasaje aparece la palabra tribulación, sufrimiento, aflicción o padecimientos, en fin, 8 veces. En los versículos 3 al 7 y una más en el versículo 8, o sea, podríamos decir 9 veces.
Y aparece otra palabra una vez más. ¿Sabes cuál es? Vamos a leer, va a ser muy evidente. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan, estas palabras mencionábamos, tribulación, sufrimientos, aflicciones, padecimientos, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el Cristo mismo, ¿qué cosa? Nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Qué palabras se repiten? ¿Y por qué Dios permite el sufrimiento? Según esto que estamos leyendo, versículos 4 y 6. Según estos dos versículos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues yo lo puse así, para consolarnos. Pero hay algo más. Fíjate que Dios permite que seas probado para que Dios te consuele, para que seas consolado por otros hermanos en Cristo, pero también ¿para qué? Mira, dice aquí, versículo 4, Él te consuela en tus tribulaciones. ¿Y qué nos dice? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces Dios permite el sufrimiento. ¿Para qué? Para consolarte. ¿Y para qué más? Para que aprendas a consolar. Dios tiene planes. Pero vamos a ver algo más. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento según el versículo 8 y 9? El 8 dice, porque nosotros, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Pablo estaba pasando por tribulaciones difíciles que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuál era el propósito aquí? Desarrollar confianza. Fortalecer tu fe. La palabra confianza está ahí mismo la palabra fe. ¿Cuál es la parte que dice fe? Cuando ya hablamos de con, significa al lado de, puesto al lado o acompañando algo. Y la palabra fianza es algo que tiene que ver con fe. Das fe de algo. Cuando tú vas a la tienda y dices, oye, ¿me fía? Estás pidiendo, ¿tiene usted fe en mí para que yo me lleve esto y después pague? Esa es la palabra fiar. Cuando alguien dice fía, es ten confianza. Confianza, fortalece tu fe en Él. ¿Qué quiere Dios lograr con el sufrimiento? Fíjate las frases que están aquí al lado, en los que tienen la punta, dice, ¿te has fijado que los árboles que crecen en solitario, expuestos a vientos y a sequías, suelen ser los más fuertes, mientras que los que crecen protegidos en el bosque son los más débiles? ¿Cuántas veces no hemos visto un árbol hermoso en medio de un campo? Y crecen enormes y frondosos. Un vaso de barro es débil hasta que pasa por el horno. El fuego lo firma, lo fortalece. El acero del cuchillo, si no pasa por el fuego, no tendrá el temple necesario. La templanza del cuchillo se le da por el fuego. Faltará la dureza para mantener su filo si no es templado. Cuando alguien preguntó a un sabio, dice, ¿por qué sufren los justos? El sabio respondió, ¿por qué no? Son los únicos que pueden resistir. Y sabes,
Pensando en este concepto que hablamos ahora sobre el consolar, Dios quiere consolarnos para que podamos consolar a otros, batida o destruida por su sufrimiento, ni que sea un pueblo derrotado, triste y lleno de cuestionamientos, sino aferrado a su amor, demostrando en todo la fidelidad de Dios, perseverante, fuerte en la fe. Estas personas serán un ejemplo para los débiles y una fuente de consuelo y consolación. Hay personas aquí en la iglesia que uno las ve que podrían decir, ¿cómo pueden estar tan fuertes, teniendo tanto sufrimiento, llevando una enfermedad, teniendo dificultades y aún preocupándose en lugar de por su propia situación en ayudar a otros? Ese es un ejemplo, esos son héroes de la prueba. Un resumen, primer punto, el sufrimiento no debe sorprendernos, no te extrañes como si está pasando algo extraño. Si Cristo y los apóstoles sufrieron, ¿cómo esperar menos? Los que predican un evangelio sin dolor creen en una fantasía, no en el verdadero evangelio. En segundo lugar, entendamos que hay un plan. Dios tiene control de lo que está pasando. Dios no nos abandona. Estamos en apuros, pero no desamparados. Estamos perseguidos, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados. El sufrimiento, tercer punto de resumen, es la escuela de solidaridad y compasión. El mundo está lleno de gente que sufre. ¿Quién nos va a consolar? Los que hemos pasado por pruebas, estamos preparados para consolar a otros. Cuarto, nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. Quinto, el sufrimiento es una oportunidad para crecer, nos perfecciona. Las pruebas realmente nos enseñan cosas que no aprenderíamos de otra manera. Y por último dice, nuestra reacción en la prueba determinará si nos edificamos o nos hundimos en resentimiento, depresión y tristeza. Los repaso los puntos que mencionaba, 6 puntos. El sufrimiento no te debe sorprender, hay un plan en el sufrimiento es una escuela, te enseña a depender de Dios, el sufrimiento es una oportunidad para crecer y determina tu actitud, si te hundes o creces. Algo práctico, apunta en una hoja los sufrimientos que estás experimentando ahora y pasa tiempo orando por ellos. Puedes orar una oración como esta. Un ejemplo sería: Señor, me encomiendo a ti en esta prueba y me comprometo a seguir haciendo el bien. Rehúso deprimirme o amargarme a causa de esta prueba o quejarme. Que estos días sean mi escuela de compasión. Espero recibir consuelo para poder consolar a otros en el futuro. ¿Te atreves a orar así? Vamos a terminar orando. Tú puedes hacer esta oración algo parecido para ti, pero a una persona. Vamos a ponerlo de pie, terminar orando y ya después de eso traemos unos avisitos. Pasaría mi hermano Carlos de Corrientes. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Venimos ante ti, Señor, a agradecerte por el consuelo que encontramos en tu palabra, que nos ayuda a sobrellevar las pruebas. Señor, queremos aprender a encomendarnos a ti, encomendar a ti nuestras dificultades, nuestras pruebas, nuestros sufrimientos. Mi Dios, como estudiamos, no podemos hacer un compromiso de rehusar quejarnos. En lugar de eso, bendecirte y agradecerte. Queremos hacer el bien en medio de la prueba, ser de ejemplo para otros y consolar a otros con la misma consolación que tú nos das a través de nuestros hermanos, a través de tu palabra, sobre todo de tu Santo Espíritu, que es nuestro consolador. Hoy te doy gracias porque tú pones a prueba mi fe y te pido tu fortaleza. Me gustaría que la actitud de oración sea de cada quien. Tú lleva tu caso, yo no conozco quizás tu caso particular. Encomiéndaselo a Dios ahora.
platica con Él. Pide ayuda. Quizás tú hoy no estás pasando por una prueba, pero conoces a alguien que sí. Ora por él. Pablo dice, ¿quién sufre y yo no sufro? ¿Quién llora y yo no lloro? Sufre por él, llora por él, ora por él. Pruebas vendrán y tenemos que estar listos. Y Dios, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consuelo. Hoy agradecemos estas cosas en el santo nombre de Jesús, porque hoy oramos y nos acercamos a ti. Amén.